Configuración de los adapters server. Una vez instalada la consola, definida nuestra conexión con el servicio web, el siguiente paso sería proceder a crear los adapters. Para crear un adapter es tan sencillo como pulsar el botón Crear adapter e introducir los datos generales del mismo. Entre ellos tenemos el nombre que le vamos a dar, podemos incluir una descripción que nos ayude a la hora de identificar el adapter cuando tenemos varios creados. Podemos definir un estado para el mismo, ya sea activo o inactivo, y después podríamos especificar la zona horaria. Una vez indicados los datos generales del adapter, podríamos proceder a crear sus prefijos o prefijos y definir la estructura de los mismos. Resaltado en la imagen podemos ver el nombre que le vamos a dar a nuestro conector prefijo. Veríamos que tenemos que indicar también qué conexión DSN es la que vamos a usar para conectar con la base de datos. Es lo correspondiente al paso previo que hemos hecho de instalar el driver ODBC y crear la conexión DSN. También definiríamos la estructura de datos que va a tener nuestro prefijo. Hay que tener en cuenta que entre todas las opciones disponibles solamente podremos elegir aquellas que son monorregistro. Los prefijos nunca pueden listar varios elementos, solamente listarán datos de uno concreto. Después, para elegir los elementos de los cuales obtener los datos para el prefijo, podemos usar o bien el wizard o bien la ventana de edición de sentencias SQL. También podemos ver que hay otras opciones que vienen en esta ventana, como son To Read, To Update o Prefilter, de las cuales la de lectura está siempre marcada, Update nunca está disponible porque no podríamos sobreescribir un prefijo, y la opción de prefiltro estará disponible cuando hayamos elegido la opción de estructura monorregistro filtrada, de forma que nos permita filtrar por un campo de panel de clase de procesos en el cual vaya a actuar este conector. Aquí podemos ver una estructura ya definida para un conector de ejemplo. Todos los campos suelen listarse en la pestaña Key Fields. Vamos a ver un poco qué tenemos aquí. En el menú principal hay un botón que se llama Field Types, que lo que hace es, una vez que nosotros hemos cargado en Key Fields todas las columnas con las que queremos trabajar en este prefijo, nos asignará automáticamente los tipos asignados a los mismos. Después tenemos enlace a sufijo, que hará facilitar que aquellas columnas que están marcadas como tal sirvan de enlace con los sufijos que crearemos posteriormente. Y hay una opción de columna where que lo que hará será permitirnos identificar un campo clave en el registro. La opción prefiltro lo que nos permitirá será indicar un campo de panel por el cual podamos prefiltrar el dato que queremos visualizar. Solamente aparecerá cuando esté marcada la opción prefiltro. Después tenemos otras dos opciones que son permitir filtro, que activaría filtros de búsqueda para aquellas columnas que hayamos marcado, y mostrar en formulario, que la opción que cliquemos será la que dará valor al prefijo seleccionado. También sería posible añadirle un alias a la columna, al campo que queramos. Y una vez tengamos todo previamente configurado, podremos realizar una prueba de nuestra configuración de cara a probar el correcto funcionamiento. Después de haber definido el prefijo, nos tocaría crear los sufijos que vamos a querer usar con este prefijo. La ventana de configuración es muy similar. Tendríamos desde la ventana inicial de configuración del prefijo, mediante el botón Crear sufijo señalado aquí en la imagen, ir creando los sufijos que vayamos a necesitar. Podríamos asignarle un nombre. También podríamos editarlo o bien a través del asistente o a través de la ventana de edición de sentencias SQL. Podríamos crear directamente nuestro sufijo enlazándolo con alguna de las columnas o campos que hemos definido previamente en la estructura del prefijo, aquellos que habíamos marcado como link to suffix. En este punto vamos a indicar aquellas de las columnas marcadas con link to suffix en la estructura del prefijo
que queramos enlazar con este sufijo que estamos creando. Aquí sí tendríamos disponible la opción para actualizar, dado que los sufijos sí son susceptibles de ser actualizados siempre y cuando el usuario tenga permisos en la base de datos externa. Por último, podríamos también probar el funcionamiento del sufijo que acabamos de configurar. Vamos a ver en ejecución, en real, todo lo que hemos estado viendo en teoría. Si abrimos la consola de adapters en un servidor, vamos a ver la interfaz principal. En ella tenemos dos botones en la barra de tareas. La de la lista de adapters, que lo que hará será listarnos aquellos adapters que tengamos previamente creados en ella. Y después la lista de conexiones a servicio web, que nos listará todas aquellas conexiones que tengamos definidas. Después vemos una zona de datos básicos de adapter. Después tenemos también el área del árbol de estructura de nuestros adapters para poder organizarlos adecuadamente en base a nuestras necesidades. Y por último tendríamos la parte, digamos, de edición de los adapters. Si pulsamos sobre uno de los adapters, vemos que automáticamente se habilita el dato correspondiente en la ventana de edición del árbol. Nos cargaría también en la pestaña de edición de conectores aquellos prefijos que tiene creados y nos permitiría también, si nos faltase alguno por asignar en alguna rama de árbol, ubicar los mismos en el árbol. Si entramos en uno de los prefijos, vemos que se nos abre la pantalla principal de edición del prefijo de conector prefijo. En ella se nos muestran aquellos sufijos que hemos creado y a través de este botón de script SQL lo que hacemos es acceder a la configuración de estructura del prefijo de conector. Aquí le asignamos un nombre, como habíamos visto, podríamos introducir una descripción para este prefijo conector. Tendríamos que indicar qué conexión vamos a usar para el mismo. Podríamos tener definidas varias, en este caso hay una sola. Habría también que indicar el usuario con acceso a la base de datos y su contraseña. Una vez indicado, podríamos probar que funciona o no funciona en base a los datos que le hemos puesto. Y tendríamos posibilidad de definir la estructura que le vamos a dar a nuestro prefijo. Recordemos que para los prefijos solamente podremos usar la monorregistro o la de monorregistro filtrado. También vamos a recordar que en el caso de los prefijos la opción de lectura viene seleccionada por defecto, la opción de actualizar viene deshabilitada y la opción de prefiltro solamente la vamos a tener disponible cuando seleccionemos el dato necesario, que sería monorregistro filtrado. Después, para poder, digamos, aquí en la pestaña Key Fields vemos que tenemos seleccionadas 4 columnas. Estas columnas de la base de datos las podemos seleccionar o bien a través de la ventana de edición de sentencias de SQL o a través del asistente. Normalmente las operaciones con Adapter Server debería hacerlas un técnico con conocimientos tanto de SQL como de la base de datos con la que va a trabajar, o al menos con datos de las mismas, con datos concretos de las mismas. Lo más rápido y útil y fácil sería usar directamente sentencias SQL en el editor de sentencias. Nos ahorraríamos ir paso a paso, el paso a paso que nos va ofreciendo el wizard. Igualmente es muy sencillo usar el wizard si quisiéramos. Vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo cargaríamos una columna adicional para este prefijo usando el asistente. Aquí ya tenemos introducido nuestro usuario de base de datos. Simplemente le indicaríamos la conexión, veríamos de pulsar el botón de conectar y una vez que nos hemos conectado, el sistema nos está ofreciendo un listado de todas aquellas tablas que tiene esta base de datos que estamos usando. Vamos a imaginar que queremos buscar un dato en una de ellas. Vamos a usar la misma que estábamos usando, por ejemplo en la tabla party. Y vamos a marcar un dato, por ejemplo, de precio de venta.
Aquí si nos fijamos un poco en esta pantalla, nos permite configurar previamente los mismos datos que tenemos disponibles en la pestaña Keyfields. Ahora lo veremos. Esto es indiferente, lo podemos configurar aquí o esperar a tenerlo ya cargado como estructura del prefijo y configurarlo después. Ya que lo tenemos aquí, vamos a indicar que queremos usarlo como enlace a sufijo y continuaríamos. Una vez que tenemos ya el dato, podríamos testear o probar nuestro prefijo o incluso editar el dato. Una vez que hemos terminado, vendríamos aquí y vemos que nos ha sobrescrito la operación. Como no nos interesa guardarla, vamos a salir. Con lo que volveríamos a la pantalla principal de configuración del prefijo. Pero si os fijáis, aquí al haber usado el wizard sobre los datos que teníamos previamente definidos, lo que ha hecho ha sido sobreescribirnos lo que había. Con lo cual no nos interesa tenerlo así, vamos a volver a seleccionar los datos que teníamos en origen, de forma que podamos usar el conector como estaba concebido originalmente. Indicamos la tabla de la cual vamos a obtener las columnas y buscamos las columnas que necesitamos, que en este caso son código, son proveedor y son clave. Y es clave. Por esto es importante tener en cuenta que es mejor conocer las tablas y la base de datos con la cual estamos trabajando. Vamos a conectar estos a sufijos y vamos a seleccionar esta así. Una vez tenemos cargadas las columnas que queremos usar, pulsaríamos sobre el botón tipos de campos y automáticamente nos actualizaría a los tipos esperados. Cuando ya las tenemos todo, podemos pulsar a guardar y salir, y lo único que tendríamos que hacer es reenlazar los sufijos con el campo que tenían. Aquí vamos a comprobar que efectivamente nos faltaba uno. Vamos a añadirlo. Vamos otra vez a script SQL. En este caso vamos a modificar sencillamente la sentencia desde la ventana de edición de script SQL para añadir la columna que nos falta. De esta forma nos ahorraremos que el asistente nos vuelva a borrar toda la configuración o tener que rehacerla desde el asistente. Bien, ahora si vamos aquí vemos que están todos, seleccionamos campo. Es importante no olvidarnos marcar el tipo de campos, ¿de acuerdo? Para que el sistema nos deje salir sin problema. Y vamos a rehacer el enlace de getSuffixFrom. Vamos a repasarlos todos. Y cuando lleguemos al último vamos a ver que este es un caso especial porque nosotros hemos obtenido como estructura del prefijo 3 columnas que se encuentran en la misma tabla, en la tabla party, como son el precio, la clave y el código. Sin embargo, en esa tabla party no se encuentra el nombre del proveedor. Y nosotros queremos listar el nombre del proveedor para mostrar en este prefijo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a editar nuestro sufijo. En este caso vemos que tenemos una sentencia en SQL que lo que hace es obtener 2 columnas de la tabla PZ, la columnas nombre y código, y si vamos a la configuración de las mismas, vemos que queremos enlazar el valor de la columna código con el valor de la columna proveedor de la otra tabla, que las dos lo que hacen es mostrar el código del proveedor, es decir, en la que coincida el código del proveedor, lo que le estamos diciendo es que queremos que nos muestre el contenido de la columna nombre como valor
showInForm del prefijo, del prefijo, perdón, artículos. Como todas estas configuraciones pueden parecer a priori un tanto confusas, vamos a ver en la práctica qué es lo que se consigue con esto que hemos visto. Hemos creado una clase de proceso que se llama 5.08 Adapters Server para ver en la práctica la utilización de los adapters. Vamos a iniciar una instancia. Vale, en nuestro proceso vamos a ver en un primer momento cómo estamos resolviendo los artículos que tenemos ubicados en la base de datos externa, ¿de acuerdo? La que hemos visto antes en el servidor. En este caso hemos creado aquí en Aura Quantic un prefijo de adapter que se llama artículo RPD y al crearlo y guardarlo automáticamente nos han quedado habilitados sus sufijos. En el preciso momento en que nosotros pulsamos en el buscador, esta ventana que estamos viendo, que nos está mostrando una serie de datos, lo que está haciendo es mostrarnos datos de la base de datos externa. Ninguno de estos datos se encuentran ahora mismo en la aplicación. Si nosotros eligiésemos uno de ellos, por ejemplo este, vemos que automáticamente se cargan todos los datos. Si recordamos, había uno de los sufijos que era un tanto especial, que es el nombre del proveedor, este que hemos resaltado aquí en la pantalla, que no se encontraba en la misma tabla en la que estaban el resto de los sufijos, el resto de los valores que estamos viendo. Y tuvimos que hacer, digamos, una configuración un tanto especial, que fue indicarle en qué tabla se encontraba y una columna, digamos, de enlace para indicar cuál era el proveedor del que queríamos obtener el dato. Vamos a verlo aquí, vamos a recordarlo. Si entramos en la consola, al prefijo nuestro de artículos y vemos la configuración que tiene el sufijo nombre del proveedor, hay que recordar que le estamos diciendo, habíamos seleccionado como datos para este sufijo dos columnas. Una de ellas es la columna código, que la estamos usando de enlace con la columna proveedor de la otra tabla. Como sus valores tienen que coincidir, son iguales, ya tenemos el match con el proveedor que queremos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es decirle que queremos que nos liste el valor de la columna nombre en nuestro formulario. Y es lo que está haciendo aquí este dato. ¿De acuerdo? Después, otra utilidad bastante potente que tiene esto es, suponiendo que tenemos en nuestros repositorios, en nuestras familias de Aura Quantic, registrados entre nuestros datos de cliente, uno que nos permita obtener datos de ese cliente de una forma más o menos sencilla, podríamos, trabajar de una forma muy rápida y potente. Aquí, si os fijáis, tenemos definida una cuenta en Aura Quantic en la que cuando la resolvamos se nos va a listar aquí un valor del sufijo llamado ERPCode, que lo que va a hacer va a ser cumplimentarnos una serie de prefijos y sufijos también creados del lado de la aplicación de Aura Quantic, que en realidad están obteniendo datos de la consola de adapters, de la conexión que tenemos creada con nuestra base de datos externa. Vamos a ver cómo funciona esto. Si seleccionamos nuestro cliente, por ejemplo, Aura Portal, que sabemos que tiene un dato que nos interesa, vemos que al cargar el dato automáticamente se han cargado en nuestro formulario de proceso todos estos datos que no se encuentran en Aura Quantic, están del lado de la base de datos. ¿Cómo hemos hecho esto? Vamos a verlo. Si nos fijamos aquí en nuestra consola de adapters, vemos que también tenemos creado un prefijo que se llama cuentas. Si accedemos a la estructura del mismo, en la pestaña Key Fields, vamos a ver que estamos usando un prefiltro. Aquí le estamos diciendo que nos prefiltre a través del sufijo código ERP que nosotros vamos a tener en nuestro proceso contra el valor que pueda mostrar la columna código que tenemos en la base de datos externa. Cuando coincidan, lo que hará será listarnos automáticamente el elemento que coincida, que al ser 1 lo listará de inmediato, que es lo que hemos visto en la pantalla anterior.